Hoy partimos con una radiografía que incomoda. Cuando a la ya alta tasa de desocupación del Biobío, que alcanza el 10,1% y que está por sobre el promedio nacional, le sumamos que en las mujeres el desempleo es más alto, es que estamos frente a un problema. En las mujeres esta cifra alcanza un 10,3%, mientras que los hombres registran un 9,9%. Si a esto le agregamos además una brecha salarial entre madres y padres, que alcanza el 26%, y una carga de cuidados que duplica el tiempo que dedican los hombres, 4 horas y 57 minutos a las mujeres, frente a 2 horas y 52 minutos. En paralelo, Chile atraviesa un descenso histórico de la natalidad, por debajo de 1,3 hijos por mujer, muy lejos del nivel de la tasa de reemplazo, que es del 2,1 hijos por mujer. Y esto ocurre mientras el 82% de las mujeres declara que la maternidad ha afectado su trayectoria profesional. Si la igualdad impulsa el crecimiento, si retener talento femenino es clave para la competitividad y si la región necesita sostener una nueva matriz productiva, entonces la pregunta es inevitable. ¿Puede Biobío proyectar el desarrollo sin incorporar plenamente a las mujeres en su economía? Hoy conoceremos los resultados de la tercera radiografía de indicadores de género del Biobío, realizada por la Facultad de Comunicaciones de la UDD y la CPC Biobío. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cambiemos el Guión, el podcast de la CPC Biobío y la Facultad de Comunicaciones de la UDD. Bueno, estamos hoy con, yo le diría que no son invitados especiales porque son más que invitados, pero antes de empezar la conversación con nuestros más que invitados, esta conversación tiene que partir con un buen café, que es para todos. En Cafeto la calidad está a tu alcance y disfruta de todas las preparaciones de verano y una completa carta de café de especialidad, pensada para acompañarte en cualquier momento del día. En esta época ya empezamos a tomar los cafés fríos, que son tan ricos. Y los puedes encontrar en el espacio UDD y la clínica de la UDD en el piso 6. Síguelos en el Instagram como @cafetoccp. Cafeto, el sabor que transforma tu pausa en un momento especial. Y aquí estamos hoy en nuestra edición especial de Cambiemos el Guión para ver cómo esta tercera radiografía de género está cambiando el guión o está mostrando nuevas señales. Y estamos hoy día con los investigadores de esta radiografía de género. Sí. Claudia Reyes, investigadora principal, y Patricio Velázquez, que la ha acompañado en este proceso de 3 años ya. Patricio Velázquez, ambos la Facultad de Comunicaciones de la UDD, y Patricio Velázquez del equipo Soul Consultores, donde ahí trabajamos juntos, voy a hacer ahí el disclosure, y quien ha participado activamente en el comité de la CPC Biobío también. Así que bienvenidos, pues. Oye, qué emoción. Yo cambio de sombrero. Ya en este capítulo soy invitada, así que me van a tener que hacer preguntas. Me parece estupendo. Sí, pero también tengo mi cafeto. Y quiero partir por o sea, estamos en diciembre, estamos partiendo el verano, la mejor época, las caras felices. Entonces partamos por las buenas noticias. Ya. ¿Qué nos trae de buenas noticias esta radiografía? No. Bueno, trae buenas noticias. Yo creo que este es un esfuerzo que efectivamente es el tercer año que lo hacemos junto a la CPC Biobío. Y efectivamente ya lo primero que hay que resaltar y agradecer son las organizaciones que se dan el tiempo de contestar este instrumento, porque no es una encuesta fácil ni corta. Por lo tanto, el año 2023, cuando partimos recién con esta idea, contestaron 63 empresas de socias de la CPC Biobío, y este año tuvimos 75 organizaciones que voluntariamente contestaron el estudio, que la mayoría son parte de la CPC Biobío, pero también abrimos a la región. Y eso es un dato interesante porque nos habla de que existe el interés de las organizaciones por medirse. ¿Y a qué crees tú? ¿Cómo te lo explicas eso? Yo creo que se explica principalmente porque el tema hace sentido.
no solamente lo hemos hablado aquí en este podcast, para quienes no nos escuchan, lo hemos hablado muchas veces. Esto no tiene que ver con moda, ni tampoco parte solamente desde una estructura ética, que también, sino que también tú tienes que ver este problema como desde una forma estratégica para las organizaciones. Y yo creo que ese pensamiento ha calado y está calando en las organizaciones que se quieren medir, que ven el problema, que les interesa cómo esto sigue para adelante, que están interesados en involucrar más mujeres a su mano de obra activa. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante rescatar que cada vez se van sumando más organizaciones y por otro lado no desesperarse con el hecho de que estos cambios sean lentos. Lentos. Y sobre eso mismo, sobre los cambios, Patricio, ¿qué pudiste observar desde lo positivo en los términos de resultados? Yo creo que es sumamente importante. Primero, gracias por la invitación. Yo soy su fans. Tengo que decirlo, yo escuché el podcast en la primera temporada y yo peleé por estar aquí. Me costó, tuve que convencer a nuestra productora, le tuve que invitar harto cafeto para que me considerara y soy su fans, escucho mucho su podcast. En cuanto a lo positivo, siguiendo con lo que dice la Claudia, yo quiero destacar, además de la alta participación de organizaciones, que son organizaciones además que en su alta mayoría son grandes empresas. Estamos hablando de que el 25% del universo de empresas que participaron tienen más de 1000 trabajadores. Entonces, eso es bastante... a nosotros nos pone contentos. Sí. ¿Y qué te dice eso, Patricia? Eso nos demuestra primero que ya hay como dijo la Claudia, no se trata solo de moda, sino más bien hoy día estamos hablando de que en la región existen primero equipos. ¿Ya? El tema no solo tiene que ver con que esté instalado, sino más bien con que hoy día existen equipos y por lo tanto las organizaciones entienden que este ya más que un desafío es también una estrategia, entendiendo los múltiples desafíos que tienen las regiones hoy día. Estamos aquí en la demografía de la radiografía, pero sí, vamos a los resultados, pues, a ver qué cosas buenas nos arrojó, además de la cantidad de empresas y la calidad de las empresas también que han respondido. Mira, eso yo creo que... sumando a lo que dice Patricio, que efectivamente esto tiene que ver con una estrategia, y esto, la buena noticia es que lo hemos reflejado específicamente en muchas de las buenas prácticas. La radiografía de género mide 3 cosas: la participación femenina, la brecha salarial, y por otro lado, las buenas prácticas que las organizaciones estructuran dentro de sus equipos de trabajo. Y año a año, nosotros llevamos este año 2025, vamos a mostrar la tendencia de los 3 años, y hay saltos, pero así increíbles, positivos. Por ejemplo, en compromiso con la igualdad de género, las empresas saltaron del 42 al 48%, en las políticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, en igualdad, el desarrollo de carrera, estamos en un 73% de organizaciones que están conscientes y tienen políticas de desarrollo de carrera, igualdad de oportunidades, la compensación igualitaria. Por lo tanto, eso a mí me habla de que hay un desarrollo sostenido en el tiempo y que además se mantiene por parte de las organizaciones. Entonces esto ya no es una cosa así como de discurso, sino que hay una estrategia que estaba pensada, que se estructura y que ahora ya después de 3 años estamos viendo los frutos y los porcentajes subieron. Realmente nos quedamos sorprendidos con algunas cifras que subieron, se duplicaron muchas de ellas. Entonces eso es súper interesante porque detrás de una política, por ejemplo, no sé, de igualdad de oportunidades, no es cosa de llegar y decir, hoy día igualdad de oportunidades. No, hay una estructura, hay todo un tinglado que hay que armar para que esto se dé frutos. Oye, a principios de año me acuerdo que tuvimos como noticia bastante pesimista del tema de equidad de género, sobre todo, pero también de diversidad, equidad e inclusión, en todos sus ámbitos, con mensajes que llegaban de algunas empresas, fuera de Chile, por cierto, afortunadamente, y también de algunos gobiernos que decían, oye, si esta cuestión de la equidad es un tema woke, es un tema ideologizado. Ahora, lo que estoy viendo acá es que esto, y que a mí me encantaría que ocurriera, que se separara de la ideología y que se pusiera en valor.
¿qué está pasando en el fondo, en la realidad? Que esos mensajes de principios de años que decían que este tema ya no iba a ser tema, que estaba todo el mundo cansado de esto y que ya estaba agotado, ¿cómo lo están viendo ustedes ahora después de estos resultados? Yo creo que es una conversación súper legítima. Yo creo que acá hay que distinguir. Por una parte, los mensajes que escuchamos a comienzo de año tienen que ver en el fondo con el respaldo que los gobiernos y los estados le dan a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que fue lo que observamos con el cierre, ¿cierto?, del Ministerio de las Mujeres en Argentina, lo mismo que pasó con la administración de Donald Trump en su momento al inicio de su periodo. Eso para nosotros es sumamente importante, ¿ya? Porque las grandes transformaciones culturales en materia de diversidad, equidad e inclusión necesitan un respaldo de institucionalidad. Es importante abordarlo desde la política pública y eso es sumamente relevante. Pero acá lo que observamos en BioBio es genuinamente un proceso de aprendizaje en donde las organizaciones al inicio de este viaje, Beatriz, y lo comprobamos con la Claudia, teníamos números rojos y hoy día en este tercer año podemos observar que hay un camino de aprendizaje. Camino de aprendizaje que nos demuestra en el fondo que estamos avanzando, ¿cierto?, en tener una mirada estratégica. ¿Qué significa eso? Que, como decía la Claudia, más que un discurso, hoy día estamos hablando que existe equipo, existe gobernanza, existe un sentido estratégico. ¿Y por qué? Primero acá yo creo que es importante mencionar que por una parte tenemos un cumplimiento normativo que es bastante exigente. Ya, pero salgamos de la cucoterapia, que a mí no me gusta, pero vemos que está funcionando en la radiografía, entiendo. Sí. Pero Sí. ¿qué es lo que están poniendo en valor? Porque en el fondo hay aspectos normativos que la radiografía el año pasado vimos que estaban cumpliendo bien, pero por lo que ustedes me están contando hay cosas que están fuera de lo normativo que igual se están desarrollando de Sí, buena sí. forma. Entonces esto supera la cucoterapia. Supera la cucuterapia, pero a eso, precisamente eso es lo que vamos, como de alguna otra manera, es el espacio de la normatividad ha ayudado a las organizaciones primero en poner a mirarse. Y en ese ejercicio de mirarse, de encontrar oportunidades. Perfecto. Y en esas oportunidades que nosotros le llamamos brechas o inequidades, se abren los espacios para hacer gestión. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, uno de los avances que no nos pudimos dar cuenta tiene que ver precisamente con la ley Karim. O sea, llegamos a un 91% de organizaciones que tienen canales. Sí. Por lo tanto, ese porcentaje es súper alto, pero ahí vemos que en cómo vamos a implementar la ley Karim también vemos que creció, por ejemplo, las organizaciones que están capacitando, están formando. Y más allá de lo normativo, me quiero quedar en eso también, y le quiero preguntar a la Claudia también, ¿qué valor genera la gestión de esa brecha, el tomar acción de esa brecha? O sea, yo creo que lo primero es lo que hemos hablado sistemáticamente estos últimos 3 años, que te permite tomar estrategias y, o sea, hacer una estrategia coherente, que le haga sentido a los trabajadores. Entonces, teniendo la data, te cambia el juego totalmente, porque te permite generar planes de acción, te permite generar mejoras, te permite saber dónde están tus dolores dentro de la organización, por lo tanto... ¿Y qué beneficio te puede generar a una empresa de estas que están haciendo gestión de esa brecha? Mira, yo creo que el principal beneficio que tiene el medir el tema de las brechas de género es saber específicamente por qué no tienes mujeres, qué le pasa a tu organización, que o se van o no entran, o entran y salen rapidito. Entonces, si no tienes una medición clara de las compensaciones, del tema de la carrera, de todo ese tipo de cosas, no te quedas ciego. Hay un espacio y hay un punto que no se ve, y pensar que hay una masa homogénea de trabajadores es no entender nada, yo creo. Entonces, ahí hay que medir con separando hombres y mujeres que tienen una realidad distinta, y mientras más datos tengan las organizaciones, mucho más fácil va a ser pensar en estrategias que le hagan sentido a tu persona. Y no estoy hablando solamente de hombres y mujeres, estoy hablando de mujeres, de personas jóvenes, que la diversidad completa ojalá se pudiese medir de una forma que te permita tomar las mejores decisiones para que los trabajadores se queden y puedan hacer carrera, que yo creo que eso es lo que la organización necesita. Porque ahí, Beatriz, hay un punto sumamente importante. Uno de los hallazgos que también nos podemos encontrar en la revisión de la literatura es que hoy día las nuevas generaciones están valorando la diversidad dentro de las organizaciones. El desafío para las organizaciones tiene que ver también no solo con analizar lo que decía la Claudia de por qué tenemos problemas de retención, por qué tenemos recambios generacionales. Ahí hay un tema importante. En la intergeneracionalidad
diversidad. Ahí hay un camino importante y yo creo que ese es un aprendizaje que estamos observando en las organizaciones con diversidad. Es un tema que está incorporado en nuestro podcast, ¿cierto, Exactamente, Claudia? Que hemos estado hablando. Me quedo entonces con la idea, y ahí ustedes me pueden refutar también, de que vamos dando pasitos, que pueden ser cortos, pero robustos, sólidos, pasos decididos, porque la verdad es que quienes nos estamos vinculando con este tema a principios de año, los mensajes de repente eran bastante, nos desanimaban un poco, porque veíamos que en países grandes estaban pasando cosas que iban en el sentido contrario. Pero vemos que en las organizaciones lo que yo puedo interpretar es que efectivamente les debe estar generando valor para poder continuar en el cierre de las brechas. Claro. Más allá de las buenas noticias, ¿cuáles son las malas noticias? También hay malas noticias. Vale, a ver, vamos con eso. Tú diste en el clavo. Pasitos, cortos pero seguros, pero también hay cosas que nos hablan de un problema estructural y un problema que tiene que ver quizás con la realidad que sufrió Bío Bío en este año. La principal... El punto negro de esta radiografía, a mi parecer, tal vez Patricio tenga otra percepción, tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado. Que eso sufrió una baja a nivel nacional, pero a nivel regional también sufrimos el golpe. Bajó la participación global de las mujeres en el Bío Bío y sobre todo, y lo que más, cuando tú ves el dato dices, pucha, dos pasitos para adelante y uno para atrás. Dos pasitos para adelante y uno para atrás. Ahí bajó muchísimo el tema de las jefaturas. Ya, mujer en cargo de jefatura. Mujer en cargo de jefatura. Ahora, subió un pelín las mujeres en cargos de directorio. Ya. Que eso está súper bien. Pero un pasito para adelante, dos para atrás. Entonces, subimos un pelito en las mujeres en posiciones de directorio, pero bajamos muchísimo en mujeres en cargos de gerencia y mujeres en jefatura. Y ahí eso duele. 10 puntos bajamos 10 puntos. en jefatura. Chuta. Respecto del 2024 al 2025. Y como dice la Claudia, si bien subimos un poquito en directorio, no olvidemos que en agosto de este año se promulgó este proyecto de ley que fija las cuotas mujeres en directorio. Por lo tanto, también se entiende por qué pudimos haber subido un poquito más, pero lo preocupante es la jefatura. ¿Y cómo interpretan ustedes esa situación? ¿Tiene algo que ver con el momento económico de la región del Biobío, un tema de la crisis en la industria, las percepciones de la gente respecto a las oportunidades, o todas las anteriores? Sí, todas las anteriores. Sí a todo. Sí a todo, sí. Mira, yo creo que, claro, efectivamente el contexto económico no ayuda en nada. Y claro, y quedarse ajenos a lo que está pasando dentro de la región y dentro del país es un análisis bien pobre. Pero, por otro lado, ponerlo solamente como esa la única razón, yo creo que también es quizás una mirada un poco liviana. Sí siguen habiendo brechas estructurales que al primer golpe sacan a la mujer del mercado. Y eso lo vemos. O sea, el andamiaje es débil, de tallarines nomás, sí, digamos. sí. Se hace, corre un vientecito y se vino abajo. Exactamente. Adicionalmente hay que comprender que en el fondo, como existen dinámicas en este contexto económico regional y nacional que está caracterizado por procesos de incertidumbre, las organizaciones tienden primero a tener eficiencia en respecto, ¿cierto?, de las inversiones, a contraerse, y eso los lleva también a tomar decisiones de contrataciones en términos de tener perfiles que ya están probados, y esos perfiles probados precisamente son masculinizados. Es decir, en un momento de crisis donde hay especulación e incerteza, nosotros, ¿qué hacemos? Nos cuidamos el bolsillo y tratamos de mirar lo que tenemos a mano y lo conocido. Y eso conocido principalmente son drivers de trabajo que históricamente han sido masculinizados. Los hombres. Y entendiendo también que las empresas de la radiografía de género son grandes industrias en donde el ítem servicio ocupa el gran espacio, el ítem industria ocupa el segundo espacio importante. Por lo tanto, son industrias históricamente masculinizadas. Sí. Yo sé que esto no se midió, pero me gustaría saber la opinión de ustedes respecto... Ay, los voy a pillar con la... no los quiero pillar, pero... ¿Y cómo se ve el futuro con la inteligencia artificial? Cuando tenemos un andamiaje que es un poquito débil a lo mejor y todo.
¿Dónde podemos, la mujer a lo mejor encontrar una oportunidad ahí? O sea, no está medido. ¿Eh? No, sí sé, me esto salía el es tema, así perdón, como perdón. Mi percepción de no experta en esto. Pero yo creo que la inteligencia artificial efectivamente es un desafío para todos. Pero sobre todo para las mujeres, porque ahí volvemos al tema de sesgos. No se ha estudiado específicamente con tanta precisión, pero ya sabemos que la IA tiene sesgos de género, y el tema de la tecnología en general, la IA y el resto de la tecnología, siempre las mujeres hemos tenido como Una distancia. una distancia. Entonces, si le vas sumando más cositas y más cositas, claro, esta distancia se agranda. Tenemos, si nos vamos a lo que dicen los estudios con respecto al tema de las brechas STEM en las mujeres que tienen que ver con tecnología, efectivamente hay porcentajes muy bajos de mujeres que ha subido y está subiendo de a poco, pero también falta Oye, capacitación, falta ahí aprender más cosas. Y pasa, perdona, dale Patricia. Yo creo que también el espacio de la IA, como dijo la Claudia, el espacio de la tecnología en general sigue siendo absolutamente propicio a espacios de sesgos. O sea, piensa tú que todo lo que tiene que ver con información tecnológica está dominado principalmente por masculinidades, en los cargos de liderazgo. Sabemos de experiencias, por ejemplo, en las grandes industrias de IA, como en Amazon, por ejemplo, que la dotación es históricamente más masculina de los equipos de trabajo. Pero también el cruce de información nos muestra de que hay brechas en las trayectorias en donde efectivamente la mujer tiene brechas que son importantes, lo dijo la Claudia, hay brechas STEM. Oye, y me estoy imaginando como dentro de los desafíos, y para esto pongo cara así como de... ¿Cuáles son los desafíos que ustedes pueden como extraer? Porque se me están ocurriendo desafíos con esto de la inteligencia artificial, pero antes de a lo mejor de seguir desarrollando ese tema, ¿qué es lo primero que salta como desafío después de la radiografía? En una palabra, cultura. Yo creo que el desafío tiene que ver, sigue estando en realidad, porque no ha disminuido, en el tema cultural, específicamente cuando hablamos de cuidados y cuando hablamos de corresponsabilidad. Ahí los porcentajes no despegan nada. Seguimos pegados en el 20, en el 23. Entonces hay un tema de, claro, si queremos más mujeres en el mercado laboral, hay que hacer acciones para que estas mujeres puedan incorporarse. Uh-huh. Y ahí, claro, las empresas tienen una responsabilidad, pero también está el tema de hacerse cargo de la corresponsabilidad, de los cuidados. Tú lo dijiste en tu introducción, las mujeres llegas a la casa y llegas a la doble jornada, está la penalización por la maternidad. Entonces, esas son cosas que son estructurales y toman tiempo y probablemente toman leyes y toman cambios, pero ahí yo creo que sigue estando el gran desafío. O sea, si tú me preguntas qué es lo que hay que mover para que estos porcentajes sean sostenibles en el tiempo y que este tinglado no sea de tallarines, la corresponsabilidad. Los datos respecto de corresponsabilidad nos hablan efectivamente de la necesidad de la conversación entre público, privado y academia para el tema de la corresponsabilidad. O sea, los datos que tenemos de la suceso hasta el 2023, imagínate, estamos a diciembre del 2025, es que en Chile solo 189 padres se tomaron su permiso de 5 días de postnatal. ¿Cómo? Sí, 189 padres de un total de 85.041 permisos de maternidad y paternidad en general que se hicieron en Chile. Es el 2023. Yo espero que si tuviéramos la cifra del 2025, esto se hubiese movido un poquito la aguja. Si no hay data, eso ya nos muestra efectivamente que esto es un Te desafío. quiero llevar al espacio como de lo público, porque hemos hablado aquí y lo hemos visto en este programa también, cómo las empresas se están vinculando con las personas que trabajan ahí más allá del espacio de trabajo. O sea, en el fondo, probablemente las empresas que contestaron y que están más como comprometidas con los temas de desarrollo de personas, se dan cuenta que ahí hay un foco de bienestar, de productividad, de eficiencia, de un montón de cosas que dan buenos resultados para el negocio. Pero desde la perspectiva de las políticas públicas, si tuviésemos que pensar y hacer una recomendación a quienes
son los encargados de formularla, de aprobarla y de implementarla, ¿cuál sería la política pública clave que ayudaría a cerrar las brechas que ustedes están viendo acá? Tú señalaste una que tiene que ver con corresponsabilidad y tú señalaste otra que tiene que ver con, llevémosla a los datos, con la falta de información también. Si quieren salir de eso, no sé, pero una política pública que tú lo recomendarías. O sea, la que se está discutiendo ahora, Sala Cuna Universal. Yo creo O sea, que, ¿ahora dices tú o hace 15 años? o sea, hace 15 años y espero que ahora, y espero que en algún minuto se apruebe. O sea, partiendo por ahí. Partiendo por sacarle el costo a las mujeres y hacerle un derecho para los niños y niñas. Niños y niñas de nuestro país. Sí. Yo creo que eso ayuda. Pensando específicamente en el mercado laboral formal, porque ni siquiera vamos a tocar el otro. Pero yo creo que el tema de la Sala Cuna Universal, ya, pues paremos. O sea, Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza como país, como nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos también, Sí. incluso que ya tenemos que tomar acción respecto a esto. Sí, yo creo que eso sería un tremendo aporte para el tema de los cuidados, de la corresponsabilidad y de cambiar un poco la cultura, esto de que la mamá está a cargo de los niños. No, pues si es que si el niño tiene derecho y tiene derecho a un padre y una madre. Sí. Patricio, ¿y tú qué política pública te Mira, recomendarías? yo me sumo completamente a la de la Claudia, pero yo creo que también acá yo no sumaría más políticas públicas. Porque Ay. no, me dedicaría a las que tenemos actualmente, que son muchas, porque no solamente tenemos ley, por ejemplo, de Sala Cuna Universal. Hoy día estamos discutiendo varios proyectos de ley que van a involucrar a la organización. La Ley General de Violencia, por ejemplo. Tenemos la ley también que va a tipificar lo que tiene que ver con el acoso digital. Salgamos del espacio de la violencia, sí, y del maltrato, porque en el fondo, hagámoslo un medio check nomás, Ya. porque es donde vemos que hay mejores resultados también. Pero hablemos, sigamos en la senda como del desarrollo profesional y laboral de las mujeres. Ahí, ¿qué te imaginas tú que sería relevante para poder promoverlo? Yo creo que vuelvo a la Sala Cuna, Ya. porque es importante hablar de por qué la Sala Cuna, ¿ya? Esto no tiene que ver solamente porque es un espacio antojadizo o no se trata de más mujer por más mujer, sino más bien acá hay una lógica que tiene que ver con los cuidados no remunerados, que tiene que ver también con responsabilidades compartidas y con que las principales brechas en el mundo del trabajo, y así lo afirman los estudios, por ejemplo el de BUC, la radiografía que hacen de trabajo dicen, o sea, el 36% de las mujeres deciden irse de su pega precisamente porque tienen a cargo a sus hijos, Claro. mientras que un 17%, 18% de los hombres. Patricio, y tú, yo sé que tú trabajaste en el marco teórico de esta radiografía y que eres, en el fondo, has leído muchísimo de esto, has buscado mucha data. ¿Cómo estamos en cuanto a la calidad de la data existente? Porque para poder gestionar, tenemos que saber qué gestionar, por eso existen estos instrumentos. ¿Cómo estamos a nivel país y región respecto a los datos? Yo creo que es una cosa que lo hemos conversado harto con la Claudia. Yo creo que los 2 primeros años nos faltaba data. Hoy día nos sobró. Eso es un aspecto Sí. súper positivo, carita Ya. feliz ahí, pongamos la carita feliz, Vamos a cambiar la porque eso es sumamente importante, pero Sí. además lo que hemos encontrado en la literatura nos permite hablar de evidencia, ¿ya? Nos permite hablar de un desarrollo... Perdón, que hace 3 años no existía. O sea, Cuando partieron con esto, no, hoy día podemos, por ejemplo, lo hablaba con la Claudia y le decía, oye, mira, encontré esta experiencia que hace la OCDE, ¿cierto? Que hace un manual concretamente para las empresas donde le dice, perfecto, ¿el compromiso es importante? Ok, es importante. Ya, pero ¿cómo ustedes van a aplicar el compromiso y cómo lo van a bajar? Les entrega una bitácora, se llama, donde van a encontrar, por ejemplo, recursos para las organizaciones, les entregan buenas prácticas para la comunicación, donde lo relevante es también que hemos encontrado recursos en donde el rol de la comunicación ha sido fundamental, sobre todo porque estamos hablando de transformaciones culturales, estamos hablando también de resistencias al cambio, en donde el rol de la comunicación ha sido fundamental. Entonces yo valoro positivamente la cantidad de literatura, pero además literatura con un sentido estratégico, ¿ya? Hoy día el DESTE, es decir, ¿cuál es el impacto económico de una estrategia de diversidad, equidad e inclusión? Del 2 al 4% aumenta el PIB, por ejemplo. Cómo los equipos más diversos son capaces de adaptarse a contextos y escenarios de crisis que son pan de cada día. Cómo los equipos diversos son también capaces, ¿cierto?, de observar los fenómenos de una manera distinta y por lo tanto responder de manera más rápida.
cómo los buenos equipos con una visión sostenible en la gestión de personas son capaces de trabajar con compromiso. La literatura dice, personas más felices son personas que producen más. Por lo tanto, si tenemos una mamita en la pega, que ahí está en la planta, y sabe que su hijo está solo en la casa y que, pucha, está enfermo, no va a andar feliz trabajando. No. Y así como esa mamita, hay muchos otros padres y otras madres también que en esta lógica de la corresponsabilidad, efectivamente, necesitan tener la certeza de que hay un buen cuidado, y ahí es cuando efectivamente la ley de Sala Cuna cobra un rol importante, pero también, y destaco, la voluntad de las organizaciones, porque tenemos ley de corresponsabilidad. Hoy día, en la medida que se puede y que la lógica del trabajo le permita al trabajador conciliarlo con su empleador, nos muestra, y la radiografía lo muestra, flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral es importante. Hoy día el teletrabajo, como lo bien dije, en nuestra radiografía el principal ítem de industria es servicio. Por lo tanto, el teletrabajo, los horarios flexibles han aumentado, y eso habla de una vocación y de una convicción en el fondo de las organizaciones por entender efectivamente este paradigma, que es como, por ejemplo, nosotros en la oficina. Nosotros tenemos teletrabajo y nos damos cuenta que efectivamente llegamos a resultados con el horario flexible. Como dice la Claudia, es una transformación cultural, porque Totalmente. Es una forma distinta de abordar el trabajo. Oye, hemos abordado hoy día entonces las buenas noticias, las que no son tan buenas, los desafíos, no solamente para las empresas, sino que también desde la perspectiva de las políticas públicas. Los queremos dejar a todos invitados, me imagino, para que puedan revisar, para que revisen, que lo usen. Y que en la próxima edición también participen las empresas, la gente de empresas que nos están escuchando. Sí, totalmente. Yo creo que este es un súper buen instrumento, y yo creo que el vínculo que tenemos como la Facultad de Comunicaciones de la UDD y la CPC es virtuoso, porque nos acerca a las organizaciones, a las empresas, a las personas, y yo creo que ese es el rol de la academia. Entonces, invitar a más organizaciones a que se sumen. Nosotros ya partimos después de esto el próximo año mostrando los resultados. A quien quiera invitarnos, vamos a mostrar los resultados, a hablar del tema, y nada, que se midan. Yo creo que aquí la foto no necesariamente va a salir buena. La foto generalmente la primera vez sale pixeleada, sale borrosa, sale con manchones, pero lo importante es medirse, saber, y de ahí empezar a gestionar de a poco, porque no todo al mismo tiempo, pero empezar a tomar cartas, empezar a pensar en cómo queremos las organizaciones de aquí a 5 años, 10 años más. Y ojalá que sea con más mujeres dentro. ¿Jato? ¿Para cerrar? Yo quiero invitar a las organizaciones a participar, porque los datos nos permiten gestionar. El dato mata relato, decimos en comunicación. Y segundo, porque esta radiografía, yo creo que además de ser virtuosa, es sumamente estratégica. Creo que es un instrumento único en el país. La experiencia que tenemos de mediciones, por ejemplo, la CMF, de lo que hace Chile Mujeres, nos permiten hablar de brechas salariales, de participación, pero creo que nosotros como instrumento de medición nos metemos a la cocina de las organizaciones. Hablamos de compromiso, de corresponsabilidad, paternidad, maternidad, comunicación. Y eso yo creo que les permite a las empresas entender un poquito, al mirarse a sí mismas, decir como, chuta, mira, aquí podemos mejorar, y si mejoramos acá, esto nos va a ayudar acá. Es un ejercicio interesante, estratégico para la organización, y también para observar su trayectoria, o sea, las cositas que antes, cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido creciendo, cómo hemos ido madurando con este sentido estratégico. Y yo creo que por ahí Biobío, que se caracteriza por ser una zona industrial, tenemos, cierto, una oportunidad. Yo quiero cerrar con esta oportunidad de que efectivamente la diversidad, equidad e inclusión tiene un soporte estratégico, la literatura lo advierte, y también nosotros lo estamos observando hoy día en las organizaciones de la región. Muchas gracias, Claudia, Pato. La verdad es que tremendo trabajo el que ustedes han hecho. Aquí se arrojan datos, pero yo también siempre he querido invitarlos a quienes leen la radiografía y la revisan, que lean el marco teórico. Porque, no solamente porque lo hizo Patricio, sino que además... Está perfecto. Porque sirve de evidencia, de fundamento muchas veces para tomar decisiones en las organizaciones. Entonces, no solamente son las conclusiones y los resultados, sino que también hay un marco teórico que cada vez está más robusto por lo visto. Exactamente. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día, y nos estaremos viendo pronto. Gracias a Cafeto también. Sí. Por mi café. Sí, muchas gracias.